Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos, secretos de telenovela y por supuesto, todo, absolutamente todo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema jugosísimo que sé que les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de la pulsera de Demet. Esa pulserita que la hemos visto lucir últimamente y que ha levantado muchísimas sospechas. ¿Qué esconde detrás de ella? ¿Es un simple accesorio de moda o hay algo más, algo que Can Yaman podría haber revelado? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, análisis de las mejores series turcas, los chismes más calientes y por supuesto un montón de amor para Can y Demet. Así que no se lo piensen más, únete a esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La pulsera de Demet. A ver, ¿quién no la ha visto? Últimamente Demet ha sido fotografiada en varias ocasiones luciendo una pulsera bastante particular. No es la típica pulserita delicada y discreta que solía usar. Esta es más llamativa, con un diseño, digamos, peculiar. Y claro, como buenos fans que somos, inmediatamente empezamos a investigar. ¿De dónde salió esta pulsera? ¿Por qué la usa tanto? ¿Tiene algún significado especial? Las teorías, como siempre, empezaron a circular a la velocidad de la luz. Algunos decían que era un regalo de su actual pareja, el cantante Oğuzhan Koç. Otros, más nostálgicos, especulaban con que podría tener algo que ver con Can Yaman. La esperanza nunca muere, lo sabemos. Pero es que seamos sinceros, la sombra de Can Yaman es larga, muy larga, y planea sobre cualquier detalle que rodea a Demet. La conexión que ambos proyectaron en Erkenci fue tan intensa que se grabó a fuego en el imaginario colectivo. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque al parecer Can Yaman, sin querer queriendo, como diría el Chavo, habría dado una pista sobre el posible significado de esta misteriosa pulsera. Y ustedes saben que Can es un libro abierto, a veces demasiado. Quizás sin darse cuenta o quizás con una pizca de picardía, nos ha lanzado un hueso que nosotras, como sabuesos de la farándula, no vamos a dejar escapar. Hace poco Can Yaman dio una entrevista a un medio italiano. Y aunque la entrevista se centró principalmente en sus nuevos proyectos y su vida en Italia, el periodista, astutamente, le preguntó sobre Demet. Hay estos periodistas siempre buscando la carnaza. Can, como siempre, fue muy diplomático y respetuoso, pero hubo un comentario que llamó poderosamente nuestra atención. Digamos que fue un desliz, una pequeña grieta en la armadura de la cordialidad, que nos permitió atisbar un universo de posibilidades. El periodista le preguntó si seguía en contacto con Demet. Can respondió que aunque no se ven ni hablan con frecuencia, guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Hasta ahí, todo normal. Pero aquí viene el plot twist. Entonces el periodista, siguiendo la línea, le preguntó si había visto las últimas fotos de Demet y qué le parecía su nuevo look. Un ataque directo al corazón de la cuestión. Una pregunta cargada de intencionalidad y que buscaba, a todas luces, una reacción reveladora. Y aquí es donde entra en juego nuestra famosa pulsera. Can, al parecer, vio la foto de Demet y, después de una breve pausa, dijo algo así como, «Ah, sí, la pulsera. Me alegra ver que todavía la conserva». ¡Boom! Estallido en el fandom. Terremoto en las redes sociales. Esa pequeña frase, «me alegra ver que todavía la conserva», resonó como una bomba en nuestros oídos. ¿La conserva? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso esa pulsera tiene un significado que va más allá de lo que vemos? ¿Acaso podría ser un regalo de Can? La pregunta nos carcome por dentro. La duda nos tortura. Necesitamos respuestas. Exigimos saber la verdad. La bomba explotó. Obviamente las redes sociales se incendiaron. Twitter se convirtió en un campo de batalla de teorías y especulaciones. Instagram se llenó de fotos de Demet con la pulsera, analizadas hasta el último detalle. Los fans empezaron a analizar la pulsera con lupa, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir la teoría de que era un regalo de Can. Se formaron dos bandos, los almohadilla Candem Lovers,
que veían esta pulsera como la prueba definitiva de su amor eterno, y los almohadilla anti-Candem, que intentaban, con uñas y dientes, desmentir cualquier conexión romántica entre ambos. Y aquí viene lo bueno. Después de una exhaustiva investigación, digna de un equipo de detectives del FBI, algunos fans descubrieron que hace algunos años, durante el rodaje de Erkencicus, Kanyaman fue visto llevando una pulsera, con un diseño muy similar. Un hallazgo arqueológico digno de Indiana Jones. No era exactamente la misma, pero sí tenía elementos en común. Pequeñas cuentas, un tipo de cierre similar, una vibra, una energía que conectaba ambas pulseras. La prueba irrefutable. O quizás no. Además, recordemos que Kanyaman es conocido por ser un hombre muy detallista y sentimental. En varias ocasiones ha demostrado ser una persona que valora los recuerdos y los gestos significativos. Kan es un romántico empedernido, lo sabemos. Sus detalles con sus fans, sus mensajes cargados de emoción, su forma de hablar de las personas que le importan, todo apunta a que es un hombre que le da valor a los pequeños gestos. ¿Sería descabellado pensar que le regaló una pulsera a Demet durante su tiempo juntos, como un símbolo de su conexión especial? De ninguna manera. Sería lo más Kanyaman del mundo. Para nada. De hecho, muchos fans creen que esta es la explicación más lógica. Y la frase de Kan, me alegra ver que todavía la conserva, solo refuerza esta teoría. Es la confirmación que estábamos esperando. La prueba que necesitábamos. Kan y Demet están destinados a estar juntos, ok, quizás me estoy emocionando un poco, pero déjenme soñar, por favor. Pero, ojo. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Es importante recordar que estos son solo especulaciones basadas en indicios y comentarios ambiguos. No nos dejemos llevar por la histeria colectiva. No tenemos la certeza absoluta de que la pulsera sea un regalo de Kan. Podría ser una cortina de humo. Una trampa para mantenernos entretenidos. Podría ser simplemente una coincidencia, una pulsera que Demet compró por su cuenta y que le gusta mucho. Quizás Demet tiene un gusto similar al de Kan. O quizás es una tendencia de moda en Turquía y todo el mundo lleva pulseras parecidas. O podría ser un regalo de otra persona, un amigo, un familiar. O incluso de Oğuzhan Koç. No podemos descartar ninguna posibilidad. Oğuzhan podría ser un espía de Kan, enviado para mantener a Demet cerca, ok, estoy divagando. Lo siento. Sin embargo, la frase de Kan, sumada a la similitud con la pulsera que él usó en el pasado, hacen que la teoría de que sea un regalo suyo sea muy plausible. Las pruebas son circunstanciales pero convincentes. El corazón nos dice que sí. La razón nos dice que quizás. La esperanza nos grita que es posible. Lo que sí es cierto es que esta pulsera ha generado un gran revuelo y ha reavivado las esperanzas de los fans de Kan y Demet. La pulsera es la chispa que encendió de nuevo la llama de la ilusión. Muchos sueñan con una reconciliación, con volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Queremos una segunda temporada de Erkencicus. Queremos una película protagonizada por Kan y Demet. Queremos verlos casados y con hijos, vale, quizás me estoy adelantando un poco, pero ustedes me entienden. Y es que la química que había entre ellos era innegable. Su conexión era palpable y eso se transmitía a través de la pantalla. Erkencicus fue un éxito arrollador, en gran parte gracias a la magia que Kan y Demet crearon juntos. Eran la pareja perfecta. El uno para el otro. Almas gemelas destinadas a estar juntas. Por eso es comprensible que los fans no quieran renunciar a la esperanza de verlos nuevamente juntos. Y cada pequeño indicio, cada comentario ambiguo, cada pulsera misteriosa, se convierte en una señal, en una pista que alimenta esa ilusión. Vivimos de migajas. Nos aferramos a cualquier detalle. Somos unos romanticones empedernidos. Ahora bien, más allá de si la pulsera es un regalo de Kan o no, lo importante es respetar las decisiones de ambos. Ante todo, el respeto. Demet está feliz con Oğuzhan, y Kan está triunfando en Italia. Cada uno ha seguido su propio camino y ha encontrado la felicidad a su manera. Y eso es lo que importa. Como fans podemos seguir soñando con un reencuentro, pero siempre desde el respeto y la admiración. No podemos forzar nada ni esperar que las cosas sucedan como nosotros queremos.
Lo único que podemos hacer es apoyar a Can y a Demet en sus respectivos proyectos y desearles lo mejor en sus vidas. Les deseamos amor, felicidad y éxito. Y si se da la oportunidad, que vuelvan a trabajar juntos. Y hablando de proyectos, no podemos dejar de mencionar que Can Yaman está imparable. Su carrera en Italia está despegando y tiene varios proyectos en puerta. Lo hemos visto en la serie Viola come il mare, y está trabajando en nuevas producciones. Can está conquistando Italia. Se ha convertido en un ícono. Un sex symbol internacional. Demet, por su parte, también está cosechando éxitos en Turquía. Ha participado en varias series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demet es una reina. Una talentosa actriz. Un ejemplo a seguir. Así que independientemente de lo que depare el futuro para Can y Demet, lo importante es celebrar sus logros individuales y seguir apoyándolos en sus carreras. Son dos estrellas que brillan con luz PR. Opia. Y por supuesto seguir especulando sobre la pulsera, porque admitámoslo, nos encanta el drama. Somos unos chismosos de primera. Nos encanta el salseo. Nos alimentamos de la intriga. En resumen, la pulsera de Demet es un misterio que ha generado un gran revuelo entre los fans de Can y Demet. La frase de Can, me alegra ver que todavía la conserva, ha alimentado la teoría de que podría ser un regalo suyo, aunque no podemos confirmarlo con certeza. Lo importante es respetar las decisiones de ambos y seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos. Y seguir soñando con su reencuentro. Y ahora, mis queridos romanticones, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la pulsera misteriosa de Demet. Como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo y por ser parte de esta gran comunidad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Son el motor de este canal. Son mi inspiración. Son mi familia. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿La pulsera es un regalo de Can, o es simplemente una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Quiero saber sus teorías. Quiero conocer sus opiniones. Quiero leer sus delirios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir compartiendo contenido sobre Can Yaman, Demet Özdemir y las mejores series turcas. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos conquistar el mundo. Juntos podemos resolver el misterio de la pulsera. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Can y Demet forever.